Hola, buenas tardes. Qué alegría poder charlar contigo un rato. Sabes que estoy haciendo una actividad para la universidad donde debemos entrevistar a una persona de 65 años sobre la forma en que ha cambiado la forma de informarnos. Apenas lo leí, pensé que tú tendrías mucho que contarnos, ya que viviste una época donde la información no es como la de ahora, tan rápida ni tan digital. ¿Te parece si comenzamos con unas preguntas para conocernos mejor? Correcto, sí, señor. Listo. Primero, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Livia Vargas Fandiño, tengo 73 años. Nací en Bogotá, me crié en Bogotá y mis estudios fueron de hasta el bachillerato. Luego hice 2 años de secretaria y luego trabajé en secretaria y de encuadernación. O sea, te dedicaste la mayor parte de tu vida en secretarismo, de secretaria, ¿correcto? Correcto. Listo. ¿Cómo era un día típico para ti cuando tenías más o menos mi edad? Un día típico era muy rico porque pues la pasaba delicioso en unión a mi familia, con amigos, iba mucho al cine y ¿qué le digo? De comunicación, pues en ese tiempo no había sino la radio, el tiempo, el espectador. Y la verdad, pues del tiempo muy poco lo leía, lo que escuchaba era noticia en la radio, que eran noticias concisas y como más verdaderas que las de hoy en día, porque son como muy ya que le digo yo, como muy añadidas las mentiras que dicen. O sea, que escuchabas mucho, o sea, la forma en que te enterabas de las noticias y todo eso era por radio, ¿correcto? Correcto. ¿Era una parte de tu rutina diaria? O sea, ¿era día a día que escuchabas radio o un día sí, un día no? No, 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 no era seguido. Pues, no era muy seguido, sobre todo las noticias que uno escuchaba en ese entonces cuando era la posición de los nuevos presidentes, cuando la muerte digamos, de Gaitán y así, cosas como muy importantes que uno escuchaba más. Listo. ¿Qué emisora o programa, si lo podemos decir así, recuerdas en tu infancia o en tu adolescencia con mucho cariño? Ay, qué recuerdo de programas. Pues la verdad a mí me gustaba era escuchar más que todo música. Listo. ¿Y a qué hora normalmente prendía la radio? La radio se prendía, digamos, como yo ya trabajaba, se prendía a las 6 de la mañana. Uno escuchaba una que otra noticia o colocaba la música que a uno le gustara, sobre todo era, digamos, que los Panchos, Alcia Costa, toda esa música. Y ya el resto, pues como le digo, estaba trabajando, entonces ya en la noche llegaba uno, era estar con la familia y ya escuchaba a mis padres las noticias, pero yo poco escuchaba de ¿Pocas noticias. noticias escuchadas? Sí. Ah, bueno. Em, bien. ¿Crees que la gente estaba más atenta a las noticias que actualmente o crees que actualmente hay más gente pendiente a las noticias? Creo yo que hoy en día están más pendientes a las noticias, a la farándula, a todo eso que antiguamente los periodistas se inclinaban, era lo más importante en sus noticias. Listo. ¿Y cómo sabían la gente, o bueno, como en este caso, cómo sabía tu familia que la noticia que habían dicho por el radio era verdad y no era noticia falsa o amarillismo? Pues como pues mis padres creían mucho en las noticias que daban y en sí eran verdaderas. Hoy en día son como un poquito muy trabajadas, muy... Perfecto. Por última pregunta para cerrar el tema del pasado.
¿Alguna vez sentiste que la radio unía a las personas? O, por ejemplo, en la calle se charlaban, o sentías que eran como más distanciadas. Por la radio, sí, mucha gente se escuchaban sus noticias, lo que fuera de farándula, que era muy poco, pero y se reunían los padres, los señores adultos, los padres de uno, y comentaban esas noticias y exploraban todo eso. Listo. Y yo, por ejemplo, hoy, ¿cómo tú te informas? ¿Por televisión, radio, o usas las redes sociales, o de qué manera te informas? Cuéntanos. Yo me informo más que todo por el internet, Por el internet, pero por ejemplo, por redes por redes sociales, sociales, por Facebook, por Face, Instagram, por todas las redes por sociales, Face, ¿correcto? sí, sí, sí. Perfecto. ¿Tú crees que en Facebook, TikTok y todas esas redes sociales hay mucha información o te parece que hay suficiente información? Hay mucha información, pero toda no es verdadera. Ok, La mayoría es como inventada. listo. ¿Tú crees que actualmente se informa más rápido que en el pasado? ¿O crees que en el pasado se informaba más rápido? No, hoy en día lo informan más rápido. Ok. ¿Crees que la gente como de mi edad o, bueno, gente joven, si lo podemos decir así, se informa bien o solamente se queda con el titular? Muy pocos, Muy son muy contados los que se informan bien. listo. Eh, perfecto. ¿Confías en las redes sociales o crees que los medios tradicionales como el periódico, radio, etcétera, son más confiables que las redes sociales? No, yo pienso que hoy en día todo es como igual. No hay confiabilidad de mucho de las redes sociales, eh, ni de los periódicos, porque hoy en día todo es la guerra del, del que más puede anunciar las cosas, el que más quiere decir. Entonces, por eso, Listo. Y comparando las noticias de antes, ¿te parece que hay más libertad de expresión o está más controlada no. Hoy en día hay más libertad de expresión. hoy en día? Perfecto. Y para despedir esta entrevista, si pudieras combinar lo mejor de la prensa de tu tiempo y la de ahora, ¿cómo sería esa combinación? Cuéntanos. Para combinar, antes sacaban unas noticias, digamos que sea de muerte. Sí, salía la noticia y todo eso. Pero es que hoy en día como que meten más drama, como más, ¿qué le digo yo? Amarillismo, Como ¿sí? más, sí, más amarillismo y quieren como que toda la gente esté encima de esa noticia. Perfecto. Muchas gracias, señora Livia, por la entrevista y su tiempo. No, a la orden para servirle.